Bien, como les decía, el día de hoy vamos a ver algunas aplicaciones de la fuerza centrípeta, particularmente peralte. Antes de entrar a ver qué es peralte, definirlo, analizarlo y hacer algunos cálculos, primero quiero ver un repaso rápido de lo que habíamos visto en los videos anteriores. En los últimos videos estuvimos viendo aceleración centrípeta y fuerza centrípeta. ¿Alguno de ustedes vio estos videos? ¿Tiene alguna pregunta al respecto? Creo que tengo una pregunta, pero se me olvidó. Déjame ver, espérate. A ver, revisa y me avisa. Buenos días, buenos días. Buenos días, bienvenido. ¿Quién llegó por ahí? Fernando Icaza, profe. Ah, ¿Cómo señor Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Me por alegra. preguntar. ¿Usted alegra. cómo se encuentra? Arias y Casa, profesor, mejor dicho. Ah, ok. Gracias, Tica. Gracias. ¿Cuál es tu Uno, pregunta, señorita Vivian? ¿Para qué sirve la masa ¿Para qué en sirve fuerza la masa? centrípeta? Ok, en primer lugar, si te das cuenta, aquí tengo un cuadro que dice repaso. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Bien, o sea, ¿cómo? Según la ley de Newton, la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Dado de que la aceleración centrípeta es v cuadrado entre r, entonces si yo lo que quiero saber es la fuerza centrípeta, sería multiplicar masa por la aceleración centrípeta. O sea, ¿para qué me sirve la masa? Bueno, acuérdate que la segunda ley de Newton me dice que una masa experimenta una aceleración en presencia de una fuerza. De hecho, entonces, como la aceleración centrípeta es v cuadrado entre r, entonces la fuerza centrípeta, al yo sustituir aquí la aceleración, me va a quedar que es igual a mv cuadrado entre r. ¿Bien? Espero haber contestado tu pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta que requiera que antes de avanzar podamos responder? No. ¿Todo claro? Ok. Entonces vamos a ver un ejemplo de fuerza centrípeta. La intención de ver el ejemplo es simplemente pues orientarlo a qué es fuerza centrípeta o etcétera. Sin embargo, este no es en este momento el centro de la clase, es simplemente repasar aceleración centrípeta y fuerza centrípeta. En este ejemplo dice que un auto de 1000 kilogramos toma una curva de 100 metros de radio a 25 metros por segundo. Determina la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta. ¿Qué datos me da el problema? El problema me da la masa del auto, me dice cuál es el radio de la curva y además con qué velocidad transitaba mientras que recorría esta curva. ¿Qué preguntas me hace? Me pide determinar la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta. Fíjense que, muy sencillo, cuando yo quiero encontrar la aceleración centrípeta necesito de dos datos particularmente. El de la rapidez y el radio. El problema ya me da la rapidez y el problema ya me da el radio. Es decir, que basta con sustituir aquí 25 al cuadrado, que es 625, y dividirlo entre el radio, que sería entonces 6,5. 6,5 metros por segundo cuadrado. ¿Ok? Ahora bien, esa es la aceleración centrípeta. Pero me pregunta además cuánto vale la fuerza centrípeta. Así que la fuerza centrípeta es la multiplicación de la masa por la aceleración centrípeta. Que dicho sea de paso, ya sabemos que vale esto. Pero si yo lo recalculo todo y lo pongo aquí, masa que vale 1000 kilogramos, multiplicado por esto me va a quedar, ¿a cuánto me va a dar? 6500. 6500, ¿qué cosa? ¿Cuáles son las unidades de la fuerza? Kilogramos. Newtons. Newton. 6500, disculpen mi letra, apenas estoy aprendiendo a escribir así. 6500 newton. Pues básicamente este primer ejemplo muy simple, muy sencillo, es simplemente para entrar en contexto de lo que es fuerza y aceleración centrípeta. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones de la fuerza centrípeta. En este caso vamos a ver peralte. ¿Qué es el peralte? No sé, aquí hay dos figuras, una más exagerada que la otra. Si se dan cuenta, esta es una curva y en esta curva la carretera está inclinada. Aquí también se nota la inclinación en la curva. ¿Qué es el peralte? El peralte es un ángulo de inclinación que tienen las curvas para evitar que los autos se deslicen cuando pasan por allí.
Probablemente ustedes han visto esto Olis. en la salida. Hola Caterina, bienvenida. Probablemente ustedes han visto los peraltes, por ejemplo, en la salida de los corredores. Que estas salidas de los corredores, que son curvas, si se dan cuenta, tienen una pequeña inclinación. En la primera imagen traté de buscar una que exagerara el peralte para que entendieran a qué me refiero. Sin embargo, acá pues tenemos una imagen un poco más real donde se nota el peralte, que es una inclinación de la calle. Entonces, ¿qué es peralte? Es un ángulo de inclinación que tienen las curvas en las carreteras. ¿Con qué propósito? Para evitar que los autos cuando pasen por la curva pues derrapen o se deslicen. Hay una carretera aquí en Panamá que no tiene peralte, que dicho sea de paso, cuando tú pasas por allí es muy peligroso pasarla con una alta velocidad, que es en calle 50, por ejemplo, donde está la casa esta que uno compra los batidos, no me acuerdo cuál es el nombre. ¿Saben cuál es? Sí. La curva esta que está en calle 50. Correcto. Esa curva no tiene peralte, está totalmente plana. Por lo tanto, pasar por allí con una velocidad, una alta velocidad, corre el riesgo de que el carro se derrape o se voltee. Ahora bien, nosotros vamos a analizar dos situaciones. La primera situación que vamos a analizar es una carretera que tiene peralte, pero no tiene fricción. Y la segunda situación que vamos a analizar, que después de esta, es lo contrario. Es una carretera sin peralte, pero con fricción. ¿Qué es lo que ocurre fundamentalmente en calle 50? En la vida real, la mayoría de las carreteras es inevitable que tengan fricción, pero vamos a hacer pues una acotación y vamos a decir que no tiene fricción. Entonces, veamos, aquí está el auto. El auto está en la carretera. Acuérdense que la carretera, habíamos dicho hace un rato que tenía un ángulo de inclinación. ¿Todos lo ven? Y ese ángulo de inclinación es el ángulo pues, de la carretera para evitar que el auto derrape. Ese es el ángulo de inclinación al que yo me refiero, que se le llama peralte. Lo primero que vamos a hacer es identificar qué fuerzas están actuando sobre el auto. ¿Cuáles fuerzas consideran ustedes que están actuando en el auto? Fuerza centrípeta. Gravedad. El peso, la fuerza de gravedad. ¿Ok? ¿Qué otra fuerza? Además del peso. Va para arriba. La normal. Esto es como si fuera un objeto sobre un plano inclinado. Fricción. Ah, no, sin fricción. Es sin fricción, por lo tanto, no vamos a identificar la fricción. Hasta allí quiero saber si hay alguna pregunta. ¿Saben por qué hay peso sobre el objeto? Sí, Porque hay gravedad. ¿Saben por qué hay una normal sobre el objeto? Porque está sobre el piso. Porque hay, exactamente, es un objeto sobre una superficie. Ahora bien, acuérdense que este ángulo que está aquí es el mismo ángulo que está acá. ¿Se acuerdan? Yeah. Y si yo prolongo el peso, sería el mismo ángulo que está aquí por ser opuesto al vértice, ¿sí o no? Sí. Bien, ahora, cuando hagamos nuestro DCL, vamos a encontrar algo como esto. Peso, normal, la componente de la normal en X, la componente de la normal en Y. Sin olvidar que este ángulo que está aquí es este que está acá. Este vendría a ser nuestro ángulo θ. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? Ahora, vamos a ver hacia dónde apunta el centro. En la carretera esta, el centro va hacia allá. Acuérdate que esta carretera, vamos a echar para atrás un momentito. Esta carretera, si se dan cuenta, ¿ven el dibujo de aquí arriba? El centro de la carretera viene para acá. ¿Lo ven? Sí. Bien. Entonces ahora vamos a continuar con lo que habíamos hecho. Ok. Que habíamos identificado aquí. Habíamos identificado el ángulo. Que es Hola. Hola, ¿quién llegó? Baja. ¿Quién? Baja hasta que me veas. Hola, señorita Estela, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida, espero que te acuerdes de este para que ayudes a Caterina. Esto. Bien, Sí me entonces, acuerdo. Creo que sí me acuerdo.
Me alegra. Entonces ya tienes una tutora en casa, Caterina. Entonces, como les decía, el centro va en esta dirección. Es muy importante que nosotros podamos identificar hacia dónde va el centro. ¿Por qué razón? Porque en la dirección del centro es donde va la fuerza centrípeta. En otras palabras, cuando nosotros hacíamos un análisis dinámico de las fuerzas que estaban presentes en un sistema, lo primero que hacíamos pues era identificar la fuerza. Es lo que acabamos de hacer, ¿sí o no? Luego, ¿qué hacíamos? El diagrama de cuerpo libre. Hasta ahí estamos bien. Pero ahora lo que procede es hacer establecer las condiciones del movimiento. Y hay dos condiciones de movimiento. ¿Cuáles son estas dos condiciones de movimiento? ¿Alguien que se acuerde que me lo pueda decir? Cuando hay aceleración y cuando no hay. Es correcto. Es decir, cuando la sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración y cuando la sumatoria de fuerza es igual a 0. Y aquí es muy simple. ¿Cuándo la sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración? Cuando en ese eje apunta al centro. ¿Y cuándo la sumatoria de fuerza es igual a 0? Pues cuando no apunta al centro. En este caso, ¿hacia dónde apunta el centro? Hacia el eje X. ¿Todo lo ven? Ujú. Por eso hemos puesto que la sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Como cuando el centro apunta Hacia donde apunta el centro, o sea, ¿en qué el centro? X. En el eje X. Por eso pusimos que X igual a masa por aceleración. Sin embargo, en el eje Y, pues no, así que allí la sumatoria de fuerzas es 0. ¿Bien? Ok. Ahora, Sí. recuerdan que cuando la sumatoria de fuerzas es igual a 0, la convención de signos dice que va a ser la misma convención del plano cartesiano. Es decir, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, o si en el caso del eje X sería hacia derecha positivo, izquierda negativo. En este caso es el eje Y, por lo tanto, sería NY positivo menos MG, igual a 0. Pero en el caso de cuando la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración centrípeta, va a depender de la dirección del centro. Lo que va en la dirección del centro es positivo y lo que vaya en contra de la dirección del centro es negativo. Bien, dicho esto, fíjense que normal en X va con el centro. ¿Lo ven? ¿Sí? Por eso lo hemos puesto positivo y es la única fuerza que hay en X. ¿Qué fuerzas habían en X? Simplemente la normal en X. No hay otra fuerza en X. Y le hemos puesto positiva, ¿por qué razón? Porque va hacia el mismo lado del centro. Porque va hacia el centro. Muy bien. El centro, no lo dan. ¿Cómo? ¿Cómo se sacó el centro? Eso no El lo dan. centro va en esta dirección. Fíjate, porque esta es la carretera. Hazte cuenta que tú estás viendo el carro de frente doblando la carretera. El centro de la carretera está por acá. No, ya. Por eso el centro va para allá. ¿Me expliqué? Ya. O sea, No si entendí fuera, eso, no entendí eso. si estuviera inclinado de Sí. derecha para abajo, de derecha para izquierda, fuese al revés. Ajá. Ok, lo que te quiere decir, Vivian, estamos viendo el carro de frente, venir sobre la carretera, ¿ok? Y él está doblando la curva aquí. El centro de la curva, esta es una curva que viene así. El centro de la curva está acá. Por eso el centro apunta hacia allá. Ok. ¿Ok? Bien. En el eje X, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración porque el eje X apunta hacia el centro. En el eje Y es igual a 0. Ahora bien, resulta que la única fuerza en el eje X que tenemos es la normal en X. Por eso pusimos normal en X igual a mv cuadrado entre R. ¿Por qué v cuadrado entre R? Porque eso es lo que es aceleración centrípeta. ¿Estamos claros? ¿Se acuerdan en la primera diapositiva que hace un ratito pusimos que la aceleración centrípeta es igual a v cuadrado entre R? Sí. ¿Cierto? Por eso, al tener aquí aceleración centrípeta, lo sustituí por v cuadrado entre R. Hasta allí me gustaría saber si hay alguna duda, hay alguna pregunta de lo que acabamos de hacer. No. ¿Todo está claro? Sí. Bien. Ahora, ¿quién es adyacente, quién es opuesto al ángulo teta? Adyacente es la base y Adyacente opuesto es la altura. Adyacente. Miren dónde está el ángulo. El ángulo está aquí. Adyacente NY. es N. Y Opuesto es NX, ¿no?
Opuesto es NX, adyacente Y NY. adyacente es NY. Y Cuando es opuesto, ¿qué usamos? ¿Seno o coseno? Seno. Seno. Por lo tanto, NX será N seno de teta igual a MV cuadrado, ¿sí o no? Sí. Y Sí. NY, que es adyacente, será N coseno de teta. Sí. Hola, Pablo. Ah, profesor. A ver, ¿hay alguna duda hasta allí? No. Bien. Observes entonces que yo voy a despejar la normal del eje Y. Del eje Y despejo la normal. Y luego de haber despejado la normal, lo que voy a hacer es que la voy a sustituir aquí. ¿Estamos claros? MG sobre Sería coseno de teta por seno de teta. MGN. Ok, al sustituirlo encontramos pues una expresión como que mg coseno de teta, que fue lo que sustituí, por seno de teta es igual a mv cuadrado entre r. ¿Qué podemos hacer allí? Creo que eso es igual a tangente. M es Ok. tangente. Primero que m y m se pueden simplificar. Mm. Y segundo, como dice creo que Daniel Tribulat, la Sí. división de seno entre coseno es una identidad trigonométrica que dice que es tangente de teta. Por lo tanto, ¿qué me está quedando? G es igual a B cuadrado sobre R. G por tangente de teta es igual a v cuadrado entre r. Si yo despejo aquí, ajá, ¿qué me ibas a preguntar, Vivi? ¿Por qué simplificó miligramos con la No, masa? eso no es miligramos. Miligramos. Eso es Miligramos. masa. Ah, ok, ok. Masa y masa. Ok. G que era. Gravedad. Gravedad. ¿Por qué lo simplifiqué? ¿Por qué lo simplifiqué? La pregunta de Vivian. Esto que está acá, ¿qué está haciendo de este lado? Está multiplicando, ¿sí o no? Sí. Yo lo puedo pasar para acá dividiendo, ¿cierto? Ah, ok. Sí. Al pasarlo dividiendo, encontramos que la masa se simplifica. ¿Ok? Sí. Muy bien. Así que yo voy a despejar tangente de teta. Y encontramos que la tangente del ángulo del peralte de una carretera depende de la velocidad y el radio de la carretera. Perdón, la carretera no se mueve, pero la velocidad a la que yo voy a poner que un auto puede transitar por allí. Por eso es que ustedes deben respetar las señales del tránsito cuando te dice no exceda tal velocidad. ¿Por qué razón? Porque esta velocidad que está aquí, con el ángulo que está construido la carretera, si tú rebasas esta velocidad, entonces vas a tener el peligro de deslizarte sobre la carretera. ¿Bien? Depende también del radio de la carretera. Eso lo toman en cuenta los ingenieros a la hora de diseñar una carretera y por eso entonces ellos delimitan la velocidad con la que tú puedes transitar por esta curva. ¿Estamos claros? Dígame. Que al principio, o sea, el segundo paso, no, el primero en verdad, que se cambió a C, se cambió a V2 sobre R, V cuadrado sobre R, eso porque eso es una fórmula. Espérate. Estamos hablando aquí. Ah, o sea, que cambiaste el A por V al cuadrado sobre R. Ok, al principio de la clase estábamos recordando que la aceleración centrípeta, nada más que aquí no lo escribí muy bonito, es igual a v cuadrado entre r. Entonces lo que hice fue que sustituí la aceleración, aceleración centrípeta, aquí. ¿Estamos claros? Sí. Bien. Antes de avanzar, me gustaría saber si además de Natalia, hay otra pregunta que ustedes quieren que le responda. No. Muy bien, entonces, una vez ya hemos encontrado cómo calcular el ángulo de un peralte en una carretera, y de aquí yo puedo saber también con cuál es la velocidad, si ya yo sé que la carretera está construido con un peralte tal y tiene un radio tal, ¿cómo puedo encontrar cuál es la velocidad máxima que puedo transitar por allí? ¿Alguien lo puede calcular? A ver, ¿cuánto les da? Despéjeme en V. Raíz cuadrada de tangente de teta por R por G. Muy bien, pero se escribe primero RG. Es decir, que V es igual a la raíz cuadrada de RGT, tangente RG, Tangente de teta. Tangente de teta. tangente
sorry, de teta. Bien, esta que está aquí es la velocidad máxima con la que puede transitar un vehículo sobre una carretera que está construido con un radio R y un ángulo de peralte teta. ¿Estamos claros? Sí. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver carreteras sin peralte con fricción. Es decir, una carretera en una curva totalmente plana. Pero para que el auto no se derrape, pues tiene fricción. Fíjense que aquí hemos puesto un dibujito. Ok, la carretera está totalmente plana. Y vamos a analizar ahora viendo el carro de frente. Aquí está el carro de frente. Lo mismo que hicimos en el problema anterior. Pusimos el carro de frente. Ahora hay fricción. ¿Estamos claros? La diferencia del problema anterior era que no había fricción, pero sí había peralte. Ahora hemos variado las condiciones. ¿Bien? ¿Preguntas hasta allí? ¿No? Nosotros, la única forma para saber si hay fricción o no es porque el problema lo dice. El problema te delimita el problema. Básicamente, valga la redundancia. ¿Cómo ¿Ok? así? Es decir, en el problema anterior nosotros habíamos desarrollado que era una carretera con fricción, perdón, con peralte sin fricción. ¿Sí o no? Sí. Ahora lo estamos haciendo al revés. Sin peralte con fricción. ¿Ok? Sí. Vamos entonces a identificar qué fuerzas están presentes. ¿Qué fuerzas están presentes aquí en este vehículo? La normal, La normal, peso y fricción. magnitud. Fricción y peso. Ahora, ¿por qué la fricción viene para acá? ¿Por qué la fricción apunta hacia el centro? Porque el centro... Hacia llevar la curva. Ok, ustedes cuando van Porque la velocidad está yendo para el otro lado. A ver, una pregunta. El centro de la curva. Cuando ustedes van en un auto y toman una curva, ¿hacia dónde tiende a ir su cuerpo? ¿Hacia afuera de Al la lado curva? opuesto de la curva. Al lado- Hacia adentro. hacia afuera, al lado opuesto de la curva. Para poder que tu cuerpo no se vaya hacia el lado opuesto de la curva, debe haber algo que te haga una fuerza en el sentido contrario. En este caso es la fricción. ¿Estamos claros? Este auto que está aquí tomando la curva va a sentir que se sale hacia allá. Por lo tanto, la fricción viene en esta dirección. ¿Estamos claros? Yep. Entonces, nuestro diagrama de cuerpo libre queda así. ¿Hacia dónde apunta el centro? Hacia la derecha. Hacia X. En el eje X, hacia la derecha. Eso. ¿Bien? ¿Estamos claros? Sí. Bien. Establecemos nuestras condiciones de movimiento. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración centrípeta y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Vamos a desarrollar todo lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Quiénes están en X? Fricción. Fricción. La fricción. Y va hacia el centro, por lo tanto es positivo. ¿Bien? Al hacerlo, me va a quedar F es igual a mv cuadrado entre R y la normal menos mg es igual a 0. Ok. Despejo la normal. Perdón. Voy a sustituir fricción es igual a μ por la normal. Despejo la normal. ¿Se acuerdan que fricción es μ por la normal? Sí. Muy bien. Al despejar la normal, lo que voy a hacer ahora es que voy a sustituir lo que encontramos aquí. ¿Ok? Sí. A ver, mu mg. Me va a quedar exactamente mu Y vamos a mg. simplificar la M. ¿Cómo? Simplificamos la M. Se simplifican las m, muy bien. Y puedo despejar mu. ¿Cómo despejaríamos mu? ¿Cómo queda mu despejado? Mu es igual a v cuadrado r Entre y la m quedaría dividiendo abajo. La n, ¿qué n? Pero la G. La G. La G pasa dividiendo. Y de allí puedo encontrar
¿Cuánta es la velocidad máxima con la que yo puedo transitar por una carretera sin peralte, pero que tiene fricción, que es el caso de calle 50? Depende del coeficiente de fricción de la carretera, depende del radio de la carretera y pues la gravedad. Tomando en cuenta que tanto el radio como la gravedad en esa carretera se van a mantener invariantes. ¿Por qué? Porque la carretera no va a hacerla distinta, ya está hecha y la gravedad sigue siendo la misma en el lugar ese. Por lo tanto, lo único que realmente está variando es el coeficiente de fricción. Y ese sí puede variar con el tiempo. Puede variar por las condiciones de tu rueda, por el tipo de tu llanta, incluso por si ha llovido o la carretera está seca. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta allí? ¿Preguntas? No. Ahora, vamos a mostrarles algo aquí del libro. En la página 237 del libro, jóvenes, hay algunos problemas de aceleración centrípeta, fuerza centrípeta, cálculos del peralte. Yo quiero que se concentren fundamentalmente en resolver algunos problemas del libro. En este caso, quiero que resuelvan el problema número 15, 16, 17, o sea, todos estos que están aquí, del 15 al 23. Y yo voy a estar pendiente, por si ustedes tienen alguna pregunta el día de mañana, que también tendremos otra sesión, pues puedan hacerla con todo gusto. ¿Qué página? Página 237. ¿Esto es para hoy, profesor? No necesitas terminarla ya, lo que sí necesitas es tener todas las dudas necesarias para mañana poder contestar. O sea, es para todo el día de hoy. Página Sí. 237, ¿qué problema? Del 15 al 23. Lo Bien, más digo, importante, Bien, bien, la hacemos juntas en la noche. Dale. no puedes salir de casa. No, de- Ok, ¿alguna pregunta, jóvenes? Profesor. ¿Quién me habla? Dime, Vivian. Todos los problemas tienen dibujito del carro y eso. Si todos los problemas corresponden a lo que acabamos de resolver hace poco. Ok. ¿Bien? Si tienen dudas, no olviden, pueden escribirme con mucho gusto y les respondo. Es importante, o sea, en este caso no es una tarea como para mandar. Lo que quiero es que puedas resolverlo porque yo necesito que mañana me hagas las preguntas necesarias en base a lo que no has comprendido en esas prácticas. El día miércoles yo les voy a poner entonces una práctica formal, que esa sí es que ustedes me deben mandar la foto. Okay. Después que demos lo que vamos a dar mañana, que es péndulo cónico. Una pregunta, ahorita mismo lo único nuevo es la fórmula de A6 igual a U al cuadrado sobre R. No, si los videos que yo te dejé hace tiempo, te has dado cuenta que esas fórmulas ya estaban allí. O sea, por eso, pero me refiero, dije, como que con... Lo nuevo es la aplicación del uso de aquella fórmula con lo que estamos dando ahorita. ¿Cuál era la práctica? Página 237, problemas del 15 al 23. Creo que es la página, vamos a verificar, 217, disculpen. La página 217, problemas del 15 al 23. Cálculo del peralte de curvas. ¿Ok? ¿Cómo se llama el libro? El libro es Física de Tippens. Yo no tengo el libro. Toma el screenshot a lo que está allí en la pantalla, ¿no la ves? No, nada sale y que IPA World, salvemos el bimestre. Ok, tiene que ser que Zoom ya pasamos de los 40 minutos y por eso está haciendo esto. Pero yo le puedo mandar un capture de la pantalla para que ustedes puedan ver. ¿Les parece? Cuero. Listo, chicos, pues que tengan buenos días. Nos vemos mañana a la misma hora. Chao. Te amo. Bien, bye bye. Bien. Bye. Ah.